Asambleísta Jaime Abril. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, el día de hoy hemos asistido a un debate de suma importancia, una ley que debió estar desde hace muchos años aprobada para beneficio de los pequeños y medianos productores del Ecuador, pero no fue realidad porque evidentemente los intereses de los gobiernos que nos precedieron era justamente tener a su entorno y bajo un acaparamiento el poder del mercado. Hoy se está haciendo realidad y creo que este debate para nosotros es de suma importancia, porque tanto la oposición como nosotros creemos en el fondo que una ley debe existir para acabar con el monopolio en principio. Si bien esta es una ley que va a regular el mercado, el poder del mercado, pero tenemos que tener claro nosotros cómo a través de ese poder del mercado se han impuesto precios, se han arremetido contra la producción de esos pequeños productores, especialmente en el Ecuador, y no les han dado la oportunidad de salir adelante porque se han ido consolidando los monopolios, los oligopolios en diferentes instancias en el Ecuador, ya sea a través de supermercados, ya sea a través de empresas poderosas que inclusive han acaparado la producción de alimentos de primera necesidad, como es el aceite, la harina, como es el producto principal del alimento, los productos principales de alimentación del pueblo ecuatoriano. Podemos ver cómo han ido imponiendo sus ambiciones y sus intereses a través de los años. Hoy tenemos un litro de aceite a más de $2.50 en las cadenas a su vez de supermercados que también se insertan dentro de estos monopolios, no solamente para imponer los precios, sino para además ellos también desalojar a los pequeños y medianos productores para producir ellos en cadena, de tal manera que ya son dueños también de esos productos con marca propia. Cuando nosotros visitamos a la provincia de Bolívar en la Comisión de Soberanía Alimentaria, nosotros en la comisión nos habíamos dado cuenta cómo una empresa pequeña con proyecciones de exportación como es Salinerito, al conversar con sus productores nos decían la imposición de los monopolios en los supermercados para imponer los precios o para decir nosotros podemos poner en la cercha los productos de ustedes, sus chocolates con excelente sabor, con toda la particularidad para la exportación, siempre y cuando nos den a tal o cual precio, nos den a 3 meses en concesión, y si es que no vendemos, se llevan ustedes, inclusive destruidos sus empaques, porque no había ninguna garantía para los pequeños productores. Esa ha sido la tónica en el Ecuador de estas empresas que han hecho cadenas. El monopolio se da como un atentado inclusive para nosotros, saber que ellos pretenden también hablar del monocultivo, o sea, evitar la producción, la diversidad de nuestro país, quitar los alimentos de la mesa de todos los ecuatorianos, porque hay también una visión de llegar a producir combustibles y atentando de igual manera contra la diversidad de la producción. Imponen formas de comercialización a su antojo, imponen inclusive en los grandes tours internacionales también lo que para nosotros ha sido un atentado contra lo que podría haber sucedido en el mundo entero si es que se hubiera dado cabida a la producción de automóviles, por decir, a electricidad. Ahí los consorcios se juntaron para evitar que el invento, para evitar que la ciencia progrese, evite la contaminación, lo que hoy estamos sufriendo sobre el cambio climático, porque 2 décadas atrás ya científicos empezaron a hablar del automóvil a base inclusive de hidrógeno, a base del aire, pero eso no se ha divulgado porque todo ese trus, todo ese manejo
que inclusive tiene que ver a través de la difusión y con complicidad de los grandes medios de comunicación, inclusive no los difunden para evitar que la ciudadanía del mundo entero diga ¿y por qué estos proyectos no avanzan en realidad? Porque la respuesta está de por medio. Los grandes clubs dicen, nos conviene que siga produciéndose el automóvil a gasolina porque ese es nuestro mejor mercado y no nos importa la vida de los ciudadanos en el mundo entero. Con esta introducción, señor presidente o compañera presidenta, creo que debemos hacer realmente una conjunción, un acuerdo en esta asamblea para llegar a consensuar una ley que va a beneficiar, a no dudarlo, a la mayor cantidad de la población ecuatoriana, a nuestras familias, nuestros hijos y quienes vendrán a futuro. Por eso es que dentro del ámbito del proyecto también yo creo que es importante determinar que las empresas no solamente tienen que ser públicas o privadas, sino que para visibilizar este tipo de concepción jurídica o personería jurídica que tienen, debería también incluirse las empresas de carácter mixtas. Dentro de los lineamientos y principios dentro del proyecto de ley, también es importante hacer un análisis sobre lo que significan los derechos humanos. Y dentro de eso creo que también debemos mencionar como un principio transversal el proyecto al principio pro homine, o sea, que en caso de duda sobre una norma, ésta se aplicará en el sentido más favorable al ser humano. Hoy se ha debatido y ha dicho que la ley tiene alguna fragilidad porque no se defienden los derechos de las personas. Esta es una propuesta en donde debemos nosotros insertarlo en este proyecto de ley y dice lo siguiente: el respeto a los derechos humanos garantizados tanto dentro del ordenamiento jurídico interno como internacional, en caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del legislador. Cuando hablamos de las prácticas desleales, también es necesario particularizar el medio a través del cual la difusión se configurará como un acto de engaño, porque no podemos llevarnos, por ejemplo, cuando hay simples rumores o comentarios populares sobre la calidad del bien o un servicio, porque si esto se le atribuye al operador económico, yo creo que sería injusto, y en este sentido yo creo que es importante visualizar cuando las difusiones de publicidad que se realicen bajo la voluntad y conciencia del operador económico. Por tanto, aquí creo que es importante que se agregue en el artículo 25, luego de la frase configuran actos de engaño la difusión, aumentar lo siguiente: en medios de comunicación. Con relación al Estado y ayudas públicas, el artículo 27, numeral C, conforme al artículo 249, creo es importante fundamentar que la Constitución de la República habla sobre los beneficios que debe tener toda ley de desarrollo económico, especialmente para los cantones que se encuentran en la franja fronteriza de 40 kilómetros. Y en este caso creo que es importante agregar, luego del artículo 27 y de la palabra desventajas económicas que las aquejen, agregar con énfasis en las zonas fronterizas conforme a la ley pertinente. Así se hará justicia en cuanto a los pueblos fronterizos que necesitan que estas leyes les fortalezcan en sus ámbitos. En cuanto a la acción del Estado y ayudas públicas, igual, luego del artículo 27, creo que atendiendo el artículo 35 de la Constitución de la República, es necesario también establecer ayudas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen y deben tener por su condición de atención prioritaria. Por tanto, también la ley debe contemplar para apoyarles en el desarrollo de sus actividades cuando hablan del socio emprendedor, Compañero asambleísta, tiene un minuto. Cuando hablan de todos los apoyos que hay que darle dentro de una ley, que las ayudas tengan con finalidad también impulsar a los grupos de atención prioritaria. Cuando hablamos de la designación del superintendente de control del poder del mercado, creo que es importante también
desvincular a su titular de cualquier conexión política productiva o gremial o productiva, a fin de garantizar su independencia y autonomía. Por tanto, creo que aquí también debería agregarse y no haber estado afiliado a ningún partido político, cámara o gremio productivo por al menos 5 años anteriores a esta designación. También dentro de lo que significa las causas para la cesación del superintendente de control del poder del mercado, creo que tenemos que precautelar en un momento determinado para que en caso de que hubiera actos de corrupción, también establecer un numeral que diga que por actos de corrupción debidamente comprobados por las instituciones competentes podrá ser cesado en su cargo. En cuanto al artículo 77, y con esto termino, señora Presidenta, en el numeral 4 de este artículo está en oposición a los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que no establece un monto específico para la multa y dice desde 10 millones. Yo creo que luego de haber escuchado aquí la cantidad de violaciones, tanto en lo interno como en lo internacional, de empresas poderosas como la Coca-Cola y otras, yo creo que es importante hablar de que por lo menos debería ponerse un límite de hasta $200 millones. Muchísimas gracias.